Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo nos escuches, y bienvenidos a Mundo Suzuki, el primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hola a todos y bienvenidos al capítulo 7 ya de Mundo Suzuki. Hoy hablaremos sobre los 15 puntos del método Suzuki. Sí, bueno, ¿y por qué 15? Voy a hacer una breve introducción. El capítulo de hoy viene a raíz de un encuentro que realizamos todos los años los profesores de Suzuki Guitarra. Todos los profesores nos reunimos al menos una vez al año para intercambiar experiencias, juegos que pueden funcionar mejor o peor, ya os digo, para reciclarnos un poco. Y bueno, surgieron estos 15 puntos. Una cosa que quiero decir es que aquí en el podcast yo hablo a nivel divulgativo. No pretendo ni asentar cátedra, ni profundizar demasiado en muchos temas, ni tener la verdad absoluta. Por supuesto, lo único que hago es ofrecer mi punto de vista y mi opinión o la opinión de la gente que venga a hablar, como fue el caso de Fernando la semana pasada. Lo digo porque a lo mejor algún padre o algún profesor piensa que son demasiados puntos o piensa a lo mejor que son pocos puntos. Esta es una lista que elaboramos varios profesionales del mundo de la guitarra Suzuki y, por supuesto, estoy abierto a todo tipo de sugerencias. Os animo a que entréis en mundosuzuki.wordpress.com para poner vuestras sugerencias y de esta manera poder enriquecernos todos unos a otros. Nos metemos en el meollo ya de la cuestión. No están puestos estos 15 puntos en ningún orden de importancia, simplemente hay que decirlo uno detrás de otro para ir nombrándolos en el podcast. Empezamos. Los 15 puntos que podíamos ver en la metodología Suzuki son los siguientes. El primero sería iniciar lo antes posible. Es común en muchas metodologías y yo creo que en casi todas, ya sea Kodali, ya sea metodología Orff, Willems, en todos los métodos se intenta iniciar lo antes posible. Kodali decía que la formación musical de un niño comienza 9 meses antes de que nazca la madre del niño. Es decir, ya cuando antes de que naciera la madre ya podemos empezar la formación de ese niño, porque son los propios padres los que pueden dar esa formación musical. Entonces yo diría que lo antes posible, en mi caso por ejemplo yo tengo un peque que cuando estaba aún en el vientre de su mamá le poníamos los auriculares con la música de guitarra Suzuki en este caso para que lo fuera escuchando. El segundo punto importante que tenemos es la escucha. ¿Por qué es importante la escucha? Muchas veces nos vamos directamente a practicar el punto técnico que nos ha dicho el profesor o a coger el instrumento y a tocar y a tocar. Y es súper importante escuchar. Es importante que escuchemos el CD en casa. Es importante que escuchemos música en directo, que escuchemos otros tipos de música. Es una de las cosas más importantes que hay en la música y muchas veces la dejamos en un segundo plano. Ya que si escuchamos el CD en casa, el CD de vuestro instrumento, me refiero, será mucho más productivo para los peques. ¿Por qué? Nosotros les enseñamos a hablar diciendo mamá, papá millones de veces hasta que finalmente lo repiten. Pero en casa siguen escuchando hablar. Es decir, nos escuchan a los padres hablar, escuchan la televisión, escuchan la radio y eso hace poco a poco mella en sus pequeños cerebros. Pues lo mismo debe suceder con la música. Ellos deben escuchar la música en casa y ya os digo, no, porque muchos papás me preguntan, oye, solo estoy escuchando las primeras canciones. Yo creo que es incorrecto. Debemos escuchar todas las canciones del CD para que los peques vayan escuchándolas y luego cuando las trabajemos en clase sea mucho mejor para ellos porque son canciones reconocidas. Ahí está también un poco el tema de la motivación, que es otro de los puntos que hablaremos después, pero al conocer las canciones es mucho mejor la motivación a la hora después de estudiarla. Otro punto de la metodología Suzuki sería todos los niños pueden. No hay que dudar de que ningún peque puede tocar un instrumento, al mismo tiempo que no dudamos de que vayan a poder hablar o de que vayan a poder montar en bicicleta o de que vayan a poder hacer cualquier actividad que podríamos tachar de normal, no se puede dudar de que los niños pueden tocar un instrumento. Todo el mundo puede. Ya lo comenté en varios capítulos anteriores, pero es una cosa que muchas veces los papás vienen como predispuestos a ver si su niño sirve o no sirve para la música. Eso hay que quitarlo totalmente de la cabeza y tenemos que tener en cuenta que todos los niños
pueden. Otro de los puntos, el cuarto punto, sería los padres y las madres. Evidentemente, un niño que todavía está indefenso, que todavía está en pañales o está saliendo, por ejemplo, de los pañales, es fundamental que los padres estén implicados. Y muchas veces lo digo, es muy famoso el anuncio en el que está un niño leyendo el periódico y tomando un café y la niña está abajo leyendo un cómic y tomándose un vaso de leche. Lo que los niños vean en su casa es lo que van después a realizar. Así que invito a los papás y a las mamás que toquen un instrumento, que sean felices mientras tocan el instrumento, no pensando ostras, ahora es el momento de tocar el instrumento, voy a ir a tocar el instrumento. No se debe hacer de esta manera, debe ser de una manera alegre para transmitirle eso a los peques. Otros 2 puntos de la metodología Suzuki que irán juntos son las lecciones. El punto 5 es la lección individual y el punto 6 sería la lección en grupo. Los dos son fundamentales. La lección individual para que progrese el niño, para que continúe evolucionando con su instrumento. Y la lección de grupo es fundamental para que se relacione con otras personas. No hay que olvidar que en la metodología Suzuki estamos educando a través de la música y educamos también a estar en sociedad. Por eso animo a los papás a veces cuando están en clase y el niño no tiene el día, vamos a decir que no tiene el día, es recomendable sacarlo de clase, que beba un poquito de agua, siempre sin enfadarse y volver a entrar, porque lo normal es que quieran volver a entrar en clase. Muchas veces pensamos que así hemos perdido clase. Yo creo que vale la pena perder 5 minutos en 2 clases de grupo para que el niño o la niña se acostumbre a estar en sociedad o a estar en grupo y sean más productivas para todos las futuras clases. Otro punto es el 7, que sería ir paso a paso. Muchas veces queremos que los niños vayan muy rápidos y lo ideal es hacer un pequeño paso. En el caso del inicio, simplemente, por ejemplo, un movimiento con el instrumento. En la guitarra puede ser abrir o cerrar la puerta, que es levantar la guitarra o bajarla. En el violín puede ser aguantarse el instrumento con el mentón, aguantarlo simplemente o quitarlo, o levantar el arco. En el piano puede ser simplemente poner las manos encima del piano y retirarlas. Son muy, muy pequeños pasos que hay que trabajar poco a poco con los peques para que los vayan asimilando. Otro punto del método que diría yo que es fundamental es el de la repetición, que es el punto 8. La repetición es básica. ¿Por qué es básica? Nosotros, ya lo he comentado antes, repetimos papá y mamá millones de veces hasta que ellos pueden repetirlas y empiezan a balbucearlas. Nosotros hacemos lo mismo, debemos repetir el instrumento, pero debemos hacer una repetición consciente. No vale solo repetir por repetir, tenemos que repetir viendo dónde podemos mejorar, viendo dónde podemos hacerlo más bonito y haciendo una repetición, haciéndole ver a los peques que debemos hacer una repetición consciente. Lo podemos hacer más fuerte, lo podemos hacer más suave y tratando de darle variedad a esa repetición. Otro punto del método que me encanta es el de tocar como hablamos, desde el corazón. Es decir, nosotros hablamos, cuando le hablamos a los niños, le hablamos de una forma dulce, de una forma carismática, de una forma bella. Pues de esa manera tenemos que intentar tocar el instrumento para relajarlos y para que ese sonido sea su buen sonido. Otro punto también, el 10, aquí a lo mejor puede ser alguien que tenga controversia, ahí os animo a que nos escribáis en los comentarios de la web, y es el de leer música. Todos los niños comienzan a tocar el instrumento Suzuki sin leer una partitura, lo aprenden con el método de enseñanza de la lengua materna. Y es ya a partir de los 6, 7, 8 o incluso 9 años cuando comenzarán a leer, depende de la escuela donde estén o cómo tengan esa formación metida en su escuela. Yo, por ejemplo, en nuestra escuela es a partir de finalizar el volumen 1, cuando estamos finalizando el volumen 1, empezando el volumen 2, que llega a ser más o menos cuando tienen 6-7 años. Ya os digo, no me gusta nombrar edades porque cada niño tiene su nivel y cada niño tiene su velocidad. En este momento es cuando nosotros los introducimos en la lectura, en una especie de lenguaje musical Suzuki muy acorde para ellos, basándonos, por supuesto, en la metodología Suzuki. Otro punto básico del método Suzuki es el repertorio. El repertorio de nuestro instrumento, evidentemente el de violín lo eligió Suzuki, pero tanto el de piano
como el de guitarra, como el de flauta, como el de arpa o el de mandolina o el de trompeta, ha sido elegido meticulosamente por profesionales para tener una perfecta evolución muscular. Es uno de los puntos básicos del método. Otro punto es el de los conciertos, hacer muchos conciertos, hacer conciertos fuera de vuestra escuela, hacer conciertos en vuestra escuela para vuestros compañeros. ¿Por qué? Yo se lo comento a los papás muchas veces. Este pequeño concierto realizado con 3 años de 2 notas nos va preparando de cara al futuro a perder esos miedos a estar de cara al público. Y nosotros educamos a través de la música, puede servirnos en un futuro para, por ejemplo, presentar una entrevista de trabajo o de cara a hablar en cualquier evento en público. Estos pequeños conciertos nos van ayudando a perder ese miedo. Otro punto es el 13, que sería la motivación. Evidentemente, si a un niño no lo podemos motivar, no va a avanzar con su instrumento. Tenemos que intentar motivarlo con juegos. Tenemos que intentar motivar su repetición de una forma consciente. Estoy juntando el punto 8 de antes de la repetición con el de la motivación. Si un niño no está motivado, no va a aprender igual. Está demostrado que los niños aprenden con la risa, los niños aprenden con la alegría. Si se lo pasan bien, van a estar aprendiendo. Animemos a motivarlos en ese juego. Ya solo me quedan 2 puntos. El 14 sería el tono y la tonalización. Debemos tocar las escalas que nos marcan nuestros profesores, que puede ser llamado, por ejemplo, en mi ámbito le llamamos de tonalización, y utilizamos estas pequeñas escalas para situar a los peques en el tono de la canción. Aquí nos metemos ya en un terreno musical, pero es una de las partes básicas. Hay un montón de juegos que se pueden realizar mediante la tonalización, con partes de las escalas, con ritmos en cada una de las notas, de una manera diferente dependiendo de la canción. Os invito a que habléis con vuestros profesores y le comentéis el tema de la tonalización si alguna vez se queda olvidado, o incluso preguntarme si tenéis curiosidad en la web de mundosuzuki.wordpress.com. Y por último, y no por ello menos importante, el último punto de la metodología Suzuki sería el de la posición. A ver, quiero hacer especial hincapié porque los niños están tocando un instrumento prácticamente desde los 3 años. Tienen ya sea su instrumento de cartón o de corcho, o de maderita, depende del instrumento que toquen, y están trabajando en la posición de este instrumento. ¿Quién no conoce músicos más adultos que han tenido problemas de espalda, problemas en el cuello, problemas de lumbago por una mala posición con el instrumento? Y estamos viendo que son músicos que posiblemente han empezado con 9 o 10 años. Yo mismo empecé en la metodología tradicional, porque cuando yo era pequeño no existía la guitarra Suzuki en mi país, y con 22 años tuve ciertos problemas de ciática en la espalda. Por eso esto es una de las cosas que más hincapié pongo durante la formación del niño. Es la posición. Deben tener una correcta posición y deben trabajarla. Así como trabajar la posición, como trabajar el movimiento una vez hemos finalizado nuestro ejercicio. Creo que es algo fundamental porque desde los 3 años están teniendo una posición delicada a la hora de tocar el instrumento. Por esto creo que tanto papás, mamás y profesores debemos cuidar la posición, porque con 15 años llevan ya 12 años, 11 o 12 años tocando el instrumento y están en pleno crecimiento. Creo que es el último punto de la metodología, pero ya digo, no por ello menos importante. Y bueno, hasta aquí han llegado estos 15 puntos que por supuesto os dejo abajo en las notas del programa para que los tengáis todos escritos y podéis pegarle una revisión cuando lo deseéis. Y gracias a un comentario de un oyente que se llama Mara, he decidido que a partir de ahora terminaremos los capítulos con una frase de Suzuki. Suzuki a lo largo de su vida nos dejó grandes frases y vamos a intentar plasmar todas esas frases aquí en Mundo Suzuki para hacer un poco honor a él. Y bueno, la primera frase que vamos a hacer en este capítulo 7 y para comenzar esta tradición es la siguiente. Vamos a poner así voz de ultratumba como si fuera Suzuki el que nos dice, y la frase es: el arte expresa al hombre. Ahí es nada, ahí dejamos la frase para que la podáis escuchar todos y la analicemos.
Y bueno, ya para despedirme, si eres profesor y deseas promocionarte, o si eres padre, madre o tutor y tienes dudas e inquietudes, no lo dudéis. Escribirme a mundosuzukipodcast@gmail.com, os lo dejo en las notas del programa, y preguntar todo lo que se os ocurra. Si yo no puedo resolverlo, encontraremos a la persona que pueda hacerlo. Y si sois una escuela de música y tenéis conciertos, actividades, talleres, etcétera, escríbeme también y intentaremos promocionarlo a través del podcast, a través de la página de Facebook, que la voy a poner también bajo, y bueno, os dejo todas las direcciones, la de Facebook, el correo, la web, para que la tengáis y podéis hacer clic directamente a ella. Y no quiero despedirme sin antes daros las gracias por vuestras valoraciones en iTunes y vuestros comentarios en Spreaker. Y muchas gracias a los que nos escucháis cada semana, porque sin vosotros yo solo sería una persona hablándole a un micro. Nada más, buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende de cuándo nos escuches. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao!